Padre Santo y Dios. Gracias te doy, Señor, por estar con nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permitió, Señor mío, nos permite, Señor mío, estar aquí, entendiendo su palabra, Señor, conociéndolo más, Señor. Padre Santo, tenemos en sus manos, Señor, esta clase, Señor, el día de hoy, para que, Señor, todo lo que aprendamos, Señor Dios, lo podamos aplicar, Señor. Padre, muchas gracias por todo, Señor. Y le pedimos, por favor, Señor, que esté con nosotros el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús, Señor Padre. Amén. Sale, pues vamos a meterle candela a estos chavos. Ya vimos nuestro primer capítulo, que era el proceso para formación de siervos, hablando de nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, de tratar con nuestra vida personal, nuestro temperamento, nuestra humildad o soberbia. Hablábamos de empezar bien, hablábamos del proceso de que necesito empezar conmigo. Después de que veo a Natán, veo a mis hijos, mi esposa. Después de ver a mi esposa y mis hijos, voy a ver a mis vecinos y compañeros. Y hasta después ya empiezo a pensar en llevar algo en la iglesia. Entonces tenemos que ponernos pilas. También vimos acerca de un buen predicador. Estuvimos viendo lo complicado y lo horrible que son aquellos profetas que Dios me envía. Lo horrible que son aquellos profetas que el Señor no les habla. Y por eso decíamos que era necesario estar ¿dónde? En su secreto, para poder de esa manera compartir lo que Dios dijo. Si no estoy en su secreto, no funciona. Puedo filosofar toda mi vida un tema y puedo sacar paso magra, unos pensamientos bien perrones que hasta rimen, pero a la mera hora, sin la presencia de Dios, sigue siendo lo mismo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hablábamos de que tuviéramos cuidado con lo que pensábamos de la Biblia en la página 4. ¿Quiénes están ahí en la página 4? Nada más así de manera recordando. En 1 Corintios 4, 6, ¿qué aprendimos? Jamás de los jamases pensar más de lo que está escrito. No le empieces a buscar 5 pies al gato, que es cola lo que estás viendo y no es pie. Entonces, no más tiene 4. Siempre ten en mente que cuando estés buscando la manera de compartir la palabra de Dios y vas a leer, no le busques más. Después vimos en Gálatas 1, ¿qué vimos? ¿Quién dice? No pervertir el evangelio. O sea, cuidado, y con tal de ganar alguna alma, así tengo. Cuidado, y por tratar de ganar un alma, le des un evangelio chueco. Que Dios quiere, que Dios te entiende, no te preocupes. No es necesario que dejes a tu otra mujer. O sea, pues tú nomás bautízate y ya después Dios te la irá quitando. No, cuidado, no perviertes el evangelio. Y en 2 de Pedro vimos que tenemos que entonces, no es lo que siento en mi corazón, lo que se me ocurre hablar, lo que es más, hasta nuestras experiencias personales, como lo que platicábamos, eso fue tuyo. Entonces hay momentos en que te toca una experiencia tú y Dios. Ese eres tú y Dios. Esa no es palabra de Dios. Palabra de Dios es esta. Esto es lo que predicamos. Nuestras experiencias son mi experiencia personal con Dios, mi crecimiento personal. Dios permite algo en mi vida que pase para que se fortalezca mi fe y me dé cuenta que voy por el camino correcto. Pero si yo quiero pararme a predicar mi experiencia como que esto es lo que debe de ser, ya la eché a perder. Porque lo único que sé que debe de ser es la palabra. También hablábamos acerca de ese peligro de los
fariseos que le agregaban, que decían extras. ¿Qué dijimos en el ejemplo peligroso de los fariseos? ¿Alguien escribió? No debemos inventar, no pienses de más, si no estás seguro si no estás seguro, mejor no digas nada. No hablamos. No me la sé, espérame, lo investigamos y luego lo seguimos viendo. Y eso es clave, porque si no, hay gente que a veces hasta te van a hacer la pregunta no porque tienen dudas, sino porque ellos saben la respuesta. Y quieren darse cuenta si tú estás sabido de lo que vas a contestar o vas a inventar una estupidez. Entonces, cuando tú les inventas algo con tal de darles una respuesta, a lo mejor te dicen, órale, gracias. Toda credibilidad de lo que sigas predicando de ahí para adelante, para esa persona la perdiste. Porque ya se dio cuenta que eres chorero. Que lo que tú hablas, ni siquiera hay bases. Entonces, si no sé, mejor digo, mira, oye, eso no lo sé, déjame investigar y lo checamos. Y eso es mucho más respetable hablar algo que no es cierto. Se los dice uno que lo experimentó. Yo la regué. Cuando empezaba yo a predicar en mi primer año, y dije algo que ni siquiera entendía yo. No lo entendía yo bien y al rato ya me estaban diciendo, oye, esto que dijiste no es cierto. Y aprendía que la Biblia, lo que está aquí, y si no entiendo, lo investigo y se los digo la siguiente semana. Luego en Jeremías 23, 25, ¿qué vimos? No hablar palabra de mentira. No hablar palabra de mentira como los profetas mentirosos. Pura verdad que está en la Biblia. Sale. Hoy vamos a hacer un avance de volada. Vamos a repartir versículos bíblicos para que esto lo podamos hacer. Y óigame, la idea va a ser, el que le toque el versículo se va a poner de pie y lo va a leer bien entendido. Y vamos a criticar tu lectura aprovechando que estamos en eso. ¿Sale? Entonces empezamos. Ángel, Salmo 19. Magdiel, Proverbios 30. Normis, Proverbios 22. Johan, Isaías 1. Paul, 2 de Timoteo 3. Ahí está en tus hojas. Hermana Yuli, Romanos 15. Levi, Santiago 1. Doc, Isaías 55. Cocho, 1 Tesalonicenses. Joaquín, Juan 8. Hermano Sebas, no está escrito, pero lea Jeremías 23, 29 al 31. Jeremías 23, 29 al 31. Ajá, todos anótenlo ahí, en donde dice es auténtica, ponle Jeremías 23, 29 al 31. Luego, Fabián, Juan 17, 17. Beethoven, Juan 8, 31, 32. Pedro, Salmo 19, 8. Helmi, Lucas 11. Ray, Apocalipsis 1. Angie, 1 de Juan 1, 4. Dani, 1 de Corintios 2. Argelia, Juan 6, 63, perdón. Argelia, 1 Corintios 2. Jorge, Éxodo 32, 29. Anótenla todos ahí en consagración. Luego, ¿Éxodo qué? 32, 29. 32, 29. Luego, Abramcho, danos Hebreos 5, 12 al 14. Luego, Eric, anótenlo en el número 3, Deuteronomio 29, 29. Y los demás no leemos. ¿Deuteronomio qué? 29, 29. Deuteronomio 29, 29.
Dale. Vamos a arrancar. ¿Estamos todos tienen su Biblia lista en donde les toca? Porque esto lo vamos a avanzar de volada. Este grupo se supone que es puro perrón 3000. Entonces, vamos a avanzarlo así de manera rápida. Como paréntesis, además, arráncate Ruso, tú vas a leer Jeremías 15:16. Va a ser el primero en leer. En lo que el Ruso busca, déjenme nomás comentar lo que vamos a estudiar hoy. Básicamente es para que tú agarres la onda, simplemente va a ser una manera rápida, de que tú y yo captemos que en la Biblia contiene toda la información que yo necesito para predicar. No me hace falta otro libro, no me hace falta internet, no me hace falta bosquejos, no me hace falta comentarios bíblicos, no me hacen falta, no te hace falta. Me decía uno de los pastores muy preparados, necesitas leerte unos 5 libros al mes. No, necesitas leer la Biblia. Los mejores predicadores de la palabra de Dios son los que se saben la Biblia. Son los que pueden tomar la palabra y la tienen tan guardada en su corazón que cuando el Espíritu Santo está usándolos en la predicación, de dónde van saliendo los textos, solo Dios sabe. Pero pum, sale un texto, trum, sale otro texto, tras, sale, y eso solo lo da Dios, y eso solo se adquiere pasando tiempo en la palabra de Dios. No te preocupes de grandes metodologías para predicación. Lo que debería de preocuparte es si ya empezaste a pasar tiempo en tu Biblia. Y ahí va la pregunta. A partir de las últimas 2, porque hemos visto 2 clases, hablando neta, sin mentir, pues Dios sabe tu verdad. ¿Quién aumentó su tiempo de lectura bíblica o sus capítulos que leía en las últimas 2 semanas? Entonces sí, Ale. ¿Tú quieres predicar la palabra de Dios y no lees la Biblia? Olvídalo, mejor dedícate a hacer otra cosa. Si tú estás pensando, Abraham y Randy, que tienen el Ruso, que tiene eso en mente, que Fabián tiene eso en mente, que Cocho, que esto es lo tuyo, pues demuéstrale a Dios que esto es lo tuyo, esto. Y empieza a pasar tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, comiéndola, devorándola. Y todo lo que vamos a estudiar hoy de manera rapidito es para que te des cuenta, con esto, con su palabra tienes más que suficiente para tus predicas. Arráncate, Ruso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Eso está bien, perdón, ¿eh? Jeremías, el profeta niño, que decía yo no puedo porque soy niño. Por algo te debe haber tocado ese texto. Y ese profeta niño, porque como no había adultos que quisieran vivir para Dios, Dios llama al más chico. Y él empieza a decir, ok, entonces yo tomé tus palabras y las comí, y me fueron por gozo, y me llenaron. ¿Y sabes por qué dice? Porque tu nombre fue, ¿cómo dice el final? Por eso el final del texto, tu nombre fue ¿qué? Ok, fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Y después? Después dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¡Eso! Cuando literalmente se dice, yo me la comí tu palabra, me produjo gozo. Pero la razón fue porque ahora la palabra de Dios era invocada sobre él. Cuando tú te llegas a convertir en un instrumento de Dios y de repente empiezas a predicar y dices, a su máquina, eso
eso que prediqué, changos, ¿de dónde salió eso? Yo no lo preparé. Hay veces que estás predicando y has preparado tu tema y ya lo tenías en forma y te paras después de haber estado orando y empiezas a predicar y de repente en el momento tú estás diciendo cosas que tú no estudiaste. No, hermano, eso es peligroso, no hagas eso. No, te garantizo que cuando la presencia de Dios, si tú comiste la palabra y te llenaste de la palabra y empiezas a predicar, hay ocasiones que el Espíritu Santo te revela algo en el momento que estás predicando y tú sales instruido igual que los que estaban escuchando. Entonces, la palabra de Dios hay que comerla, que se vuelva tu pan diario. Por eso es: danos hoy nuestro pan de cada día. No se refería al pan vivo, se refería a la palabra. Sale, Ángel, arráncate. Atributos de la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces los testimonios de Dios son fieles. Es infalible, no va a fallar. Si tú quieres asegurar que tu prédica, que la manera en que vas a compartir realmente pueda ser sabio al sencillo, pueda convertir a las personas, usa la Biblia, porque sus testimonios son fieles. No es como que a veces funcionan y a veces no. Algo infiel es algo que jala, que no jala. Como tener una moto que arranca unos días, otros días no arranca, es una moto infiel. Entonces, tener la palabra de Dios te garantiza que su palabra siempre es fiel. Es infalible. Siguiente, Bagdel. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. ¿Para qué te sirve un escudo? Me defiendo. Entonces, de repente, su palabra se vuelve tu escudo. Y sabes, con ese escudo no hay falla. No va a poderte chanclas a acabar si tú tienes la palabra. Así que se vuelve inerrante. Tú la tienes y venga lo que venga, tú puedes seguir avanzando si estás con la palabra. ¿Quieres dar prédica sin la palabra? No vas a avanzar. ¿Quieres dar prédica con tus opiniones o buscando algo por aquí o por allá que le pueda dar más fuerza a la prédica? No hay nada que le dé más fuerza, más seguridad, más fidelidad a una predicación que más palabra de Dios. No hay fallo en su palabra. Te protege, te cubre. Siguiente, hermana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Le falta? Está completa. La palabra de Dios está completa. El último apóstol que estaba vivo fue Juan. Y Juan ya está en la isla de Patmos y está recibiendo la última revelación de Jesucristo. Y como sabemos que estamos fundados sobre la doctrina de los apóstoles y que ellos son ese fundamento que está edificado sobre Cristo, que es la piedra angular, el último apóstol vivo es Juan. Y él está escribiendo lo último que necesitábamos saber. Y le dice Dios, y que ya no le agreguen, y que no le quiten. Y una vez dice, hermanas, falleció en un grupo en donde se levantó un profeta de Miami que decía que la Biblia no estaba terminada, que tenía errores y que mejor le creyeran a él. Si tú oyes a alguien decir eso alguna vez, o tú eres uno de esos que lo llegue a decir, estás en el hoyo. La palabra de Dios es fiel, es suficiente, es inerrante, no le falta, no le sobra. Entonces, si no le falta, lo único que necesito hacer, si estoy tratando de preparar algo para compartir, es seguir buscando acá adentro, seguir leyendo. Y si de plano no encuentras para ese momento de ese tema que estás buscando, a lo mejor no es lo que Dios quiere que compartas. Enfócate en algo en donde Dios sí te esté guiando, y a su debido tiempo llegará lo demás. A mí me pasó con la doctrina de la predestinación. Me platicaba yo hace rato a Edrel que como 5 años o más, no que 5 años, más que eso, pero como 10 años, jamás
y digo, Paul, tú que has escuchado toda esa basura, de repente me decían, ¿y tú eres calvinista o arminiano? Y yo decía lo mismo que todos estos chavos, porque yo no fui a ningún seminario, no me interesó jamás leer libros de nada. Yo decía, ¿y qué? Mira, lo que pasa es que los calvinistas creen, no quiero saber, no me interesa, dije. Siempre les decía, no quiero saber. No, sí, porque es importante, no me interesa, yo leo la Biblia, no me interesa saber qué creía Juan Calvino ni qué creían los arminianos. Básicamente, ¿quieren saber? A ver, tan chidos entonces. Ok, el punto es que eran dos corrientes en donde unos creían, y nomás les voy a decir, unos creían que Dios dijo, tú salvo, tú perdido, tú salvo, tú perdido, 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 salvo, 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 perdido, 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 salvo, perdida, salvo, 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 salvo. O sea, así. Y que entonces Dios desde el cielo ya decidió quién se va al cielo y quién no. Entonces no importa qué pase en tu vida, pues tú depositaste, estás destinado a perderte. Hay iglesias aquí en Mérida. Oye, esto me lo contaron de fiel boca, que llegaron a la iglesia y que uno de los que los recibe le dice, oye, pues bienvenido, bienvenido, nos da gusto que estés con nosotros. En realidad no sabemos si tú vas a ser hijo de Dios o no, solo Dios sabe, pero qué bueno que viniste. Y, o sea, te dices, ¿qué? Y de por sí Dios ya sabe quiénes son y quiénes no, pero pues qué bueno que estás con nosotros. Entonces, ¿a qué viven? No, esa no era de ofrendas. Esa es una iglesia que simplemente están tan apegados a la doctrina de esos dos brothers, que, o sea, literalmente creen así, o sea, no sabemos si tú vas a ser de los elegidos o no, pero qué bueno que viniste. Otro de los grupos se va hasta el otro extremo. Y bueno, no me voy a meter, pero el punto es que esa doctrina un día lo va a predicar. Nunca quise escuchar ni leer y hasta la fecha no he leído lo que creo. No me interesa. Simplemente me topaba yo con textos como en Efesios, donde dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. Lo leía yo a su máquina y hacía una anotación y la guardaba. Y después dentro de 2 clases les voy a traer el ejemplo. Y los iba yo guardando. Tengo un sobre en donde voy guardando cosas que al ir leyendo me pegan. Y los voy guardando y los voy guardando. Y una mañana, habían pasado yo como 10 años, ya tenía mi prédica del sábado en la noche, hermano, y me levanto como a las 6, voy a orar, y así como si fuera el momento, hoy predicas predestinación. Yo dije, ¡ora! Y pues que agarro mi sobrecito, estaba yo rodeado frente al sofá, estoy ahí, que saco todas mis hojitas, en los últimos 10 años que había escrito de predestinación, me puse a orar, y leía yo cada versículo, y paso máquina, perrona la prédica. Entendí clarísimo lo que se han estado peleando por años, y está ahí. Nomás hacía falta leer la Biblia, y está ahí. Por eso les digo, no le falta y no le sobra. La Biblia es suficiente si tan solo nos metiéramos a leerla, está completa. Todo lo que necesitas saber en cuanto a Dios, en cuanto a su camino, sus preceptos, ahí está. Vámonos para adelante. Tiene autoridad. Échale, Johan. Ah, no. Sí. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, oíd tierra. ¿Y cómo dice? ¿Qué más? Y escuchad, oíd cielos, ajá, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Entonces, y ellos, sí. Entonces, cuando hay palabra de Dios, cielos, tierra y todos van a escuchar. Si tú te paras y aunque leas la Biblia, pero no la lees con la unción del Espíritu Santo, no hay autoridad. Porque la Biblia, chavos, es un libro que lleva presencia del Espíritu Santo. Y por eso hay muchas sectas que leen y dicen, y dicen. Hay una hermanita que ha estado hablando últimamente, de hecho, Angie es la que está discipulándola, hablándole de Dios. Rosalinda se llama.
Hoy se acercó así sacadísima de onda, porque hoy ciertas cosas que se hablaron, pues le pegó a ella, porque creo que se bautizó testigo, se bautizó mormón, se bautizó. Ha estado por todos lados buscando la verdad, y aquí ha estado llorando en las prédicas, y se acerca a decir, es que esto es totalmente diferente de todo lo que yo he estado escuchando. Bueno, les voy a decir la verdad, si la palabra de Dios va con la presencia de Dios, chavos, sin duda alguna va con autoridad. La autoridad no proviene de qué tan fuerte gritas, la autoridad proviene de que esté la palabra ungida con la presencia del Espíritu Santo cuando la predicas. Entonces vámonos para adelante. Entonces por eso tienes que llegar al punto que si tú no te puedes mirar al espejo y predicarte a ti y convencer al que está ahí adentro del espejo de lo que tú estás hablando, no estás listo para predicar. Neta, o ponte enfrente del espejo y empieza a predicar a Natán allá adentro y dile, ¿sabes qué? Púdrete si no te arrepientes, y dítelo en tus ojos. Y háblate y dile, y cuando tú puedas convencer al que está en el espejo de que lo que estás diciendo es cierto y necesita cambiar, probablemente estás empezando a creer lo que predicas. Y neta, hazlo, cada quien tiene su manera. El hermano Angus Bacon le predicaba al maíz. Los que vieron la película, yo le predicaba al espejo. Y ahí me clavaba yo a decirle a Natán que cambiara. Y Natán tuvo que ir cambiando. Échale, hermano, la palabra ahora es suficiente. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente, no es buscar más. Hay una grafiquita que pudiéramos hacer. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí vamos. Pero de repente me empiezo a desviar. ¿Y qué dice? Para corregir. Changos, ya me estoy saliendo del camino, entonces empiezo a darle tres para arriba. Después Para redarguir. me empieza a hacer sentirme que estoy de la fregada, y después Para enseñar. me enseña por dónde es la ruta Para instruir. y me instruye cómo debo seguir. O sea, literal, la palabra es suficiente. No necesitas otras cosas. Con la palabra misma, cuando te empieza a desviar, te empieza a corregir, te empieza a redarguir, te empieza a enseñar, era por allá donde te fuiste, y ahora te instruye a continuar. Y otra vez, a lo mejor ahí vas caminando, y eso es lo que hacemos los domingos. El que se dedica a predicar, ese es su trabajo. Si hay algo que se está desviando, necesitas agarrar la palabra de Dios, porque iba chido todo y de repente se empezaron a desviar y ya andan haciendo majaderías en sus casas. Entonces vamos a decirles una majadería para que nunca se les olvide. Y entonces empiezas a corregir con la palabra, es útil. Y luego les empiezas a redarguir y sienten horrible. Sienten horrible porque yo lo dije, pero ellos lo dicen todo el tiempo y no sienten feo. Y entonces de repente empieza a enseñar que por ahí no es, y ahora es por acá. Entonces, chavos, la palabra es suficiente. Es suficiente. Échale aquí, mi hermana, Julie. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las cosas que se escribieron, ¿para qué fueron, hermanas? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿sabes para qué se escribió la Biblia? Para tener esperanza. Para tener esperanza. Para que a través de la paciencia y la consolación de la Biblia tengas esperanza. Entonces, sirve de repente para corregir al que está todo desviándose, haciendo horrible, sí. Pero también sirve para dar esperanza al que se siente que no puede. No necesitas terapiarlo psicológicamente, necesitas usar la Biblia, y en la Biblia está suficiente esperanza para el que está sin esperanza. Sí me van siguiendo. La Biblia contiene los mensajes que necesitas. Dale adelante, Santiago, Levi. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
tu mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahí está, la palabra implantada va a salvar almas. Entonces, ¿qué necesito usar para salvar almas? ¿Qué necesito para darle esperanza al desesperado? La palabra. ¿Qué necesito para corregir al que anda con su majadería? La palabra. ¿Qué necesito para ayudar al que está con dudas si es la ruta correcta o no? La palabra. La palabra es suficiente. La palabra es fiel. Échale doc. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A su máquina. Dice Dios, la palabra que sale de su boca va a cumplir lo que Él quería que cumpliera. O sea, así será la palabra que sale de mi boca. Irá, o sea, va a salir y va a regresar con fruto. Cuando es palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo necesito estar orando para asegurar que lo que voy a predicar viene de Dios, estoy en su secreto y cuando sí viene de Dios, ves fruto. Vamos más adelante. Yo sé que esto a lo mejor algunos van a decir, ay hermano, ya me la sé. Bueno, pues hoy estamos curándote en sano, es cambio de aceite antes de tiempo. Yo pensé que iba a aprender a hacer prédicas, sí, pero primero necesitas asegurarte dónde vas a sacar tus prédicas. Porque si te garantizo, a Andrew le pasó cuando empezó la primera vez que me fui. Y estamos en el primer año y me fui 3 semanas, creo, y de repente la segunda me dice, no, ya no sé qué predicar. Me dice, no inventes, ¿qué predico? Ahora, la Biblia está llena de predicaciones. Y me dio gusto saber que estaba así. ¿Sabes por qué? Se confrontó, pero aparte, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba queriendo que Dios le hablara para decir la prédica. Porque puedes abrir cualquier lugar, puedes meterte a YouTube, puedes hacer lo que sea y predicar. Pero cuando no encuentras lo que tienes que predicar, es porque estás buscando que Dios te diga que vas a predicar. Y a veces no lo encuentras. Y a veces estás toda la semana buscando y buscando y buscando qué es, Dios, por dónde es, y no llega. Chavos, literal, la Biblia tiene suficiente lo que necesitas. Sale, dale para adelante. Vámonos a Tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Johan, ¿sí oíste? No oíste. A ver qué digo. Sáquese, vuelvo a leer. Escucha, porque te toca a ti. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Podemos echar palabra, podemos sacar temas y tener listo y bla, 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 y hablar. La verdadera palabra de Dios que trae fruto no va solo palabras. Puedes tener las mejores poesías, los mejores argumentos, las mejores filosofías, no produce nada, porque el Evangelio y la palabra de Dios es espíritu y es poder. Y por eso Pablo dice, cuando fuimos a verlos, no fuimos con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y del poder. Y es lo que te decía Jorge hace ratito, hay reglas que se tienen que desarrollar. Si tú no aprendes a obedecer lo que Dios dice que debes de hacer, lo único que vas a hacer, vas a tener palabras que puedes tener todas, y por eso lo dice, cuando habla de los dones, literal dice que tú pudieras hablar lenguas, podrías tener ciencia, conocer todos los misterios, hasta dar tu cuerpo para ser quemado. Pero si no hay amor, no eres nada. Címbalo que retiñe, y por eso hay gente que predica y no produce. La palabra tiene que ir con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es clave para que una predica jale, chavos. Vámonos para adelante, pero esto nos vamos de volada. Juan 8. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
pero esto no las has, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A ver, otra vez, ahora sí con... Sí, ya sé, son tus lentes. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Chavos, la palabra de Dios es determinante. ¿Das palabra de Dios? Suena feo, ¿eh? Hay gente que estás predicando y están en otro lugar. Están divagando. Muchas veces, tal vez porque ni siquiera es de ellos esto. Ni siquiera es algo que ellos les llama. Es como el que le gusta el fútbol. Hablan de fútbol, hasta se le prende la oreja y ya se metió a la plática porque les interesa. A lo mejor es alguien que está hablando acerca de videojuegos. No, yo también sé. Y cuando tú estás hablando de Dios, si eres de Dios, las palabras de Dios, oye, si paz, te pegas, escuchas su voz. No sé si ya vieron el video que subió Gloria. Todo perrón. Véanlo en el grupo de La Roca. Subió un video acerca de las ovejas que oyen la voz del pastor. Está bien chido. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y lo sigues. Vámonos para adelante, porque su palabra es determinante, es auténtica. Échale. ¿Quién tiene Jeremías? Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Su palabra es auténtica. No se la vas a ir a robar a alguien, no vas a ir a escuchar qué dijo otro para que tú lo repitas como loro. Su palabra es auténtica y si tú lo buscas en oración te va a hablar y vas a poder predicar su palabra. Literal, chavos. O sea, eso es clave. Por eso es que a los maestros de escuela dominical o maestros de escuela dominical les tratamos de decir, hagan un bosquejo. Porque no es lo mismo agarrar un material en donde ya tiene todo dicho y ya no te paras y das tu bosquejo. A que literalmente tú empiezas a escribir y aún en el 100, por eso a los que ya están dando cursos del 100, ellos tienen que preparar su introducción y su inicio de tema, porque ellos tienen que exponer lo que Dios les habló y luego revisan las preguntas. Y por eso Dani manda unos bosquejazos del panorama bíblico, porque estás estudiando y buscando que Dios te dé la palabra que tienes que darle al grupo. Es auténtica, chavos. Al predicar, cuando tú prediques la palabra, chavos, básicamente vas a tener esto. Vas a tener algo infalible, inerrante, algo completo, algo con autoridad, algo que es suficiente, algo que es eficaz, algo que es determinante y siempre auténtico. De esas prédicas son las que buscamos para la iglesia de Cristo hoy día. Beneficios de estudiar la palabra de Dios. Échale, Fabián. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Fabián, ¿y qué es santificar? Te acerca a la presencia de Dios. Si tú predicas la palabra de Dios, ¿sabes qué vas a hacer con tu iglesia? Los vas a acercar a la presencia de Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad cuando predico, buscar la manera de lograr que la iglesia se acerque a Dios. Esa es nuestra responsabilidad de predicar. Predicar no se trata de entretener al grupo para que estén felices. No se trata de dar ratos agradables. No se trata de que digan, no, sí predicó 2, 3, ahí más o menos, así está, tú vienes. No. La idea de la prédica era santificar a la iglesia. Entonces, cuando estés preparando tus temas, no estés pensando, ¿me voy a oír bien? Es como si esta bocina, así nos ha de ver Dios, así de estúpidos. Imagínate que la bocina estuviera diciendo, no oigo bien. O sea, neta, cuando tú eres un predicador, en lo único que te conviertes es en un parlante que va a decir lo que Dios está diciendo. No importa cómo te oigas. ¿Te oyes bien o no te oyes bien? Si estuviste en la presencia de Dios y te llenaste de Dios y Dios está hablando por medio de ti,
te oyes y punto. Y de repente a lo mejor alguien va a llegar al final y dice, no inventes esta prédica. Bueno, hermano, gloria a Dios. Y la bocina empieza a sonar. Soy el perrón porque me oí bien. No tiene que ver con la bocina. Lo que dijo la bocina no lo dijo la bocina. Si en alguna ocasión la prédica sale bien, gracias Dios, porque esta vez pude estar atento y escucharte y simplemente hablar lo que decías. Eso es predicar. Sí me pescan. Vamos para adelante. Santifícalos en tu verdad. 8. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hace? Si yo me paro a predicar y predico palabra de Dios, voy a traer libertad a los cautivos. Literal, van a poder ser libres y voy a poder ayudarlos a llegar a ser discípulos de Cristo. Y neta, o sea, esa es la clave. Hace ratito llegué antes y la neta, esto de compartir a mí me apasiona, ¿no? Neta. Estaba sacando las mesas y estaba yo bien feliz. Estaba yo bien feliz acomodando las sillas sin que hubiera nadie. Porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ayudar a otros a poder ser libres, a encontrar la dicha de vivir con Dios y que ellos después lo puedan compartir a otros. Esa es mi vida, chavos. En esto me quiero morir. Y diciendo, Dios, gracias por esta oportunidad de que haya gente que le interesa. Chavos, soy privilegiado de estar ahorita aquí parado. Porque si Dios quiere, puedo ayudarlos a ustedes a que se santifiquen más, se acerquen más a la palabra de Dios, a la oración. Y si se logra eso, logré el objetivo. Y si logro que sean libres de cierto pecado, de cierta esclavitud, algo, se logra el objetivo. No me importa si la gente me conoce, si tengo fama o eso, me da igual. Si hay uno o dos que logren realmente caminar con Dios, estamos avanzando. Dice adelante. También beneficio de estudiarla, que tú prediques con la Biblia, ahí te van otros beneficios. Échale, Pedro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Alegra qué? El corazón. Entonces cuando hay gente que quiere predicar y dice, no, es que cuando predique no debe de nadie reírse. No es cierto tampoco. La prédica debe de llevar lo que Dios quiera que lleve para esa ocasión. Puede ser una prédica que alegre el corazón y que la gente en cierta parte de tu prédica está con el corazón bien alegre, diciendo, oye, qué chévere, y hasta se ríen, hasta se alegran. En otra parte de la prédica tal vez, ¡pah!, le estás dando bibliazos porque la palabra nos está corrigiendo. La palabra la predicación debe de llevar, y no estoy diciendo que cada prédica lleva todo, pero me refiero a que la palabra de Dios al predicarla lleva esto. Entonces, que me siento y busco en internet chistes acerca del adulterio para una iglesia, en una predicación. No, pero tú puedes ir a una librería y comprar libros así. ¿Qué? Sí, literal, tú puedes comprar desde chistes, puedes comprar ilustraciones, puedes comprar... Y bueno, eso porque yo trabajaba en una librería, entonces yo sé de eso. Una librería cristiana un tiempo. Entonces hay de todo. Y en internet más aún. El punto no es ese. El punto no es voy a buscar chistes, voy a buscar esto. No. Más bien, busca la presencia de Dios y su palabra misma va a producir gozo en el corazón de las personas. Alegría. ¿Qué dice el siguiente? Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es bienaventurado? ¿No? Dichoso. Feliz. Feliz. Sí, podemos hablar de bendecido y esto, pero literal es doblemente feliz.
Bienaventurados los que ¿qué? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, si yo me paro y doy un tema, está bien. Pero si yo me paro y literal les doy palabra de Dios, ya les produje la mitad de la felicidad. La otra mitad depende de ellos, que lo quieran vivir. Pero yo ya puse mi mitad. Pero si yo me paro y no doy palabra de Dios y nada más doy lo que sea, pues no les puse ni la primera mitad. Pero si yo quiero que la gente sea bienaventurada cuando predico, necesito asegurar que doy palabra y ya de ellos, si lo obedecen, van a ser doblemente felices. Siguiente. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y la gente dice, ay no, Apocalipsis me da miedo, nunca lo he leído porque me da miedo. ¿Cuántos han oído esa expresión? Sí. O sea, dicen, no, Apocalipsis. Y eso es nada más porque han visto películas de Apocalipsis, el destierro, Apocalipsis, la reencarnación, yo no sé qué babosadas de películas. Pero la Biblia dice que es doblemente feliz el que lee Apocalipsis. Entonces van a ver que un día de estos, cuando ya no tengamos tanta luz y podamos proyectar, vamos a estudiar unas cosas de Apocalipsis bien perronas y te van a hacer feliz. Va a haber algunos que les va a dar miedo y dicen, ay no hermano, pues, ese miedo es porque no se han entregado a Cristo. El que se ha entregado a Cristo va a ser feliz. No, es que la iglesia de María, porque ahí en Párcola, dice que no, es que nosotros no nos metemos tanto a Apocalipsis porque es muy abierto y empiezan a poner y está muy fuerte. Sí es cierto que Apocalipsis te puede dar un montón de lagunas mentales. Sí, porque como es profecía, literal no podemos asegurar el momento o la época o la ocasión en que va a ocurrir. Y ahí es donde empiezan las broncas, cuando la gente trata de empezar a decir, no, es que pasa en este momento y luego pasa en este momento, porque Apocalipsis no viene escrito en orden cronológico. Entonces hay que predicarlo, sí, hay que leerlo y vas a ser feliz, y hay que predicarlo sin asegurar el orden cronológico, simplemente hay que asegurar que va a pasar. Y que entonces si estás bien con Dios te va a pasar las cosas chidas, si no estás con Dios te van a la fregada. Entonces eres feliz porque te das cuenta, a su máquina, Dios me va a librar de esto, Dios va a estar conmigo en esto, Dios va a estar feliz, vas a estar si predicas la palabra como es. Primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? El gozo se ha cumplido. Entonces cuando tú te pares, hay gente que piensa que la ética pastoral, que tienes que estar, hermanos, abran sus Biblias, sus sagradas escrituras esta noche, en el santo evangelio del apóstol San Pablo. Santo. Y no sé, y que debe haber, me han dicho hermanos que tú eres muy irreverente al predicar. Hasta mi vieja me dice. Entonces, lo siento, chavos, o sea, es que sí, la Biblia, la palabra de Dios está escrita, chavos, para que tu gozo sea cumplido, para que cuando tú terminas, si las personas decidieron cumplirlo, Ángel, van a salir ese domingo contentos a su casa. Se cumple el gozo. Si no les interesó, van a salir hablando pestes del lugar. Además, Rafael dice, ¿y oíste lo que dijo? Oye, jamás había escuchado que dijeran eso en una predica. O sea, lo digo en mi casa, pero en una iglesia no. ¿Cómo? O sea, es santísimo. Por esta. Y yo no sé qué es esta, porque se parece un fundillo, pero bueno. Lo cierto, chavos, es que literalmente al predicar, sí, o sea, yo no sé por qué le hacen así, ¿sí o no? Por eso no te has asomado alguna vez. Chavos, lo cierto es que te estoy diciendo, chicos.
aprendiendo a ver más allá de lo evidente. Hermanos, lo cierto es que en buena onda, la iglesia, la palabra de Dios debe de ser tu fuente de gozo. En buena onda, si tu fuente de gozo es lograr un carro, el día de mañana chocas y ya no hay. Si su fuente de gozo es una bici, te la roban. Y entonces otros dicen, vamos a ayudarlo para que su gozo sea cumplido, y le dan otra bici. Se la roban. Ahora hay uno más buena onda que le prestó una moto. Chavos, literal, el gozo del ser humano no depende de los bienes materiales que pueda conseguir. Si piensas que el gozo es lograr tener una esposa, Eric, no es cierto. Sigue como van y de repente vas a decir, ¿qué hice? Diana, tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo acá en Mérida? Hace calor, siempre llega enojado, además apesta, antes se lavaba la boca. Ahora... No es cierto. No es cierto. Sí, todavía. Pero la felicidad no es el matrimonio. La felicidad no es terminar la carrera. La felicidad no es tener más músculos. El gozo, el verdadero gozo proviene de aquí. Si tú, hermano, yo les voy a decir la neta del planeta. El mundo necesita médicos. Escúchenme. El mundo necesita médicos. El mundo necesita policías. El mundo necesita zapateros. El mundo necesita herreros. El mundo necesita artesanos. El mundo necesita vendedores. Pero hay una cosa que el mundo, si no lo tiene, vale su vida. El mundo puede subsistir sin médicos, puede subsistir sin artesanos, puede subsistir sin herreros, puede subsistir sin carpinteros, pero el ser humano jamás va a poder subsistir sin alguien que predique la palabra de Dios. Si tú defines que este es tu rubro y dices, a esto me voy a dedicar, entonces demuéstrale a Dios que esto es lo que tú quieres hacer. Y hazlo bien, y sácate la mugre leyendo la Biblia, y esfuérzate. Abraham dijo, si esto es, y va con todo, voy a ser el mejor profeta que tenga Dios en esta tierra. Y que el día que Dios voltee desde el cielo y diga, ¿a quién envío? ¿A quién puedo enviar? Al DF. Ahí está Abraham. Y Dios dice, Abraham, sales, vas. Cuando Dios esté buscando, ¿a quién puedo enviar? A la sierra. ¿A quién puedo enviar? Que diga, Dani y Angie son efectivos. Van a dormir en concreto. Van a aguantar la presión. Abraham, Paul. Que lo que decías, cuando la gente no predica, el mundo se pierde. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente no está predicando. ¿Qué vemos en el internet? Unas cosas, una basura, y el mundo se está perdiendo. Sí. Aún la misma gente que dice ser cristiana está en la inclusión, está en lo online, en que todo es permisivo, y se está perdiendo porque está dejando de compartir se ha dejado de compartir en Estados Unidos, que era una de los eminencias de la palabra. Dijeron, saquemos la palabra y ve todo lo que está pasando, ¿no? Sí. De las escuelas, ves que pues, en los juicios es la mano en la Biblia, y antes en las escuelas de educación iban con la palabra de Dios, pero decidieron sacarla. Hay mucho homosexualismo, hay mucho satanismo, hay mucho asesinato. Entonces, eso es lo que pasa cuando decides sacar la palabra de Dios y empiezas a meter otras cosas. Y están tratando en Estados Unidos de corregir la sociedad, diciendo que lo que tienen que hacer es desarmar al país, porque hay matanzas en las escuelas, que hay que quitar las armas, que hay que prohibirlas. No, ese país tenía en su ley que todo el mundo tiene derecho de estar armado para cuidar su propiedad, y nunca había matanzas como las que hay hoy día, pero sacaron la Biblia de la escuela. Si ese país avanzó, fue porque fue un país que se había fundado para, literal, la Magna Carta dice, se funda un país para la propagación del Evangelio de Jesucristo, y eso está escrito en la Magna Carta cuando se fundó el país. Y por eso ese país empezó a crecer, a avanzar, y Dios los usaba, y la mayoría de los misioneros que han recorrido el mundo salieron de ahí. Ahora es al revés, ahora hay que mandar unos para allá. Sí, o sea, literal, mi hijo se fue para allá y ni pensando que la idea era servir allá,
Él iba para estudiar, para regresar acá, y ahora de repente, o sea, hasta me dice, o sea, no inventes, padre. Quiero irme a preparar un poco más para regresar acá, porque no inventes, lo que está acá nomás no es. No es lo que aprendí de niño. No es, no está. Familia, necesitamos predicadores. El mundo puede subsistir sin diseñadores gráficos. Pero el mundo no va a sobrevivir sin predicadores. Digo, piénsenlo. Si están buscando empleo, díganle a Dios, estoy desempleado y quiero dedicarme a servirte. Y a lo mejor Dios te dice, ok, pues demuestra lo que te interesa, prepárate. Y decimos, no, yo sí, Señor, yo quiero predicar tu palabra, Señor, yo quiero. Ok, ¿ya leíste la Biblia? Al menos una vez completa. No, es que no me da tiempo. No estés de hablador, no te interesa poder predicar la palabra. Medio, estás como un niño que dice, ay, yo quiero ser doctorista con su y se lo pone. Nomás estás soñando porque quieres ser doctor. El día que digas, quiero servirte, Dios, te vas a empezar a alborotar por la Biblia. Cuando yo le dije a Dios, Dios, yo quiero servir, y me acuerdo y llegan momentos que lo repito. Dije, Dios, yo nunca he leído la Biblia completa y quiero. Y la primera vez que me leí toda la Biblia fue de rodillas, Joaquín. Cada vez que yo abrí mi Biblia estaba de rodillas, leyéndola y orando. Toda la Biblia fue de rodillas, porque quería mostrarle a Dios, Dios, me interesa tu palabra. Quiero conocerla, quiero que sea parte de mi vida. Y te muestro que te reverencio y reverencio tu palabra, porque tu palabra es santa y quiero estar ante ti. Chavos, y digo, no estoy diciendo que lo tienes que hacer así, nomás estoy diciendo que, o sea, hay hermanos que lo han hecho. Hay un hermano que la leyó 10 veces de rodillas. ¿Qué tanto te quieres dedicar a esto? ¿Qué tanto te interesa esto? ¿Quieres pararte a echar choro mareador? Léete libros de filosofía. ¿Quieres pararte y predicar de Dios? Llénate de Dios. Es suficiente. Es la fuente de gozo. Es la fuente de verdad. Es infalible, inerrante, está completa, tiene autoridades suficientes, eficaz, es determinante y siempre auténtica. Por eso necesitas llenarte de ella si vas a predicar. Y por eso es que el panorama bíblico, cuando diseñamos qué íbamos a hacer en la iglesia para que la iglesia al menos tuvieran una idea, el panorama bíblico fue como clave. Porque si no sabes discernir las etapas, los periodos, las épocas, vas a agarrar un texto de donde sea, vas a agarrar los textos del pueblo de Israel para predicarlos como si fuera para la iglesia actual. Y no es cierto, no es. Quieres agarrar promesas que le tocaban a la nación de Israel, que iba a poseer una tierra, para aplicarlos a la vida actual, para los cristianos que van a ir a comprar un terreno para una iglesia. Y como mañana voy a ir a ver un terreno que nos están ofreciendo, que a lo mejor son como 500 metros cuadrados por 120,000 pesos aquí en Cauquel. Eso ya sonó accesible. Vamos a hacer esto, dirían los brutos que se congregan en lugares que se llaman iglesias cristianas. Hermanos, vamos a ir y vamos a marchar alrededor de ese terreno 7 veces. Vamos a ir 7 días para que el próximo domingo lleguemos y 7 vueltas le vamos a dar y vamos a tomar ese terreno para la gloria de Dios. En el nombre de Dios. En serio, la gente hace esas estupideces porque leen el Antiguo Testamento y como vieron que fueron a tomar Jericó, entonces hay que hacer eso. No es cierto. Ni de broma, por eso ese animal se subió a un avión y lo secuestró y le dio 7 vueltas al DF. ¿Y qué hizo con los cristianos? Pues todos se burlaban de nosotros. Yo les decía, no, ese no es cristiano. Los cristianos no hacemos esas tarugadas. O sea, ese no me juntes con él. No te juntes con esa chusma. O sea, no somos de esos. Sale, seguimos. Fuente de gozo. Requisitos para estudiar la Biblia. Porque eso vamos a empezar a hacer. Échale, amor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras como sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas y humanas sabiduría, sino
con demostración del Espíritu. Yo se voy a pedir que este sí lo subrayen todos en sus vidas y van a dedicarse a esto. Esto es clave. ¿Cuál es el que leíste? 1 Corintios 2, del 1 al 4. Subráyalo, grábatelo en tu mente. Cuando yo vaya a predicar, no voy a ir con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los que me oigan no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Neta, ese es clave. O sea, tú puedes echar todo un choro mareador, pero si no está la presencia de Dios ahí, no jala. Échalo de nuevo, cocho leve. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos pausando. Excelencia de palabras. Vamos a buscar en el diccionario palabras así que suenan así medio rimbombantes, como para que digan, oye, Señor de Padre, ¿qué significa? No sé, pero se oye bien chido. Jamás había oído esas palabras, pero se oyen como que significan amor, ¿no? No son excelencia de palabras. Sigue. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo tenía verso para echar, sí. Pablo fue instruido en los pies de Gamaliel. Pablo fue instruido en Harvard de los judíos, en Oxford de los judíos. Pero cuando fue, dijo, no fui a decirles lo que estudié, ni lo que me sé, ni lo que aprendí en la universidad. Cuando yo vine a hablarles, me propuse no saber más que a Cristo, porque es a Cristo quien iba a predicar. Entonces, en vano es saber todas las demás cosas. A mí no me interesa saber todas las demás cosas o todos los demás pensamientos. Si voy a predicar a Cristo, lo único que necesito saber es esto. Y lo necesito entender. Y necesito aplicarlo. Y necesito llenarme de su Espíritu para que cuando prediques, va con demostración de su Espíritu de Él y de poder. ¿Y qué es el poder? Antes que le hable la hermana. Entonces, hermano, ¿qué es el poder? Ok. Tómalo desde los dos ángulos. Que de repente cuando predicas algo dice, y de repente el velo se le quitó a alguien y tuvo el poder él de que esa palabra transformó su vida. Y el Espíritu Santo respaldó esa palabra porque era de él y hubo cambios en corazones. Entonces no era el verso mareador, sino la presencia de Dios, hermana Julio. Que, bueno, seguí leyendo y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está. Nuestra fe, o sea, aquí me importó eso, ¿no? O sea, para que vuestra fe, o sea, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o sea, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿de dónde sale? La predicación sale de aquí para que la fe esté en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no en el verso que yo me pude armar algo bien perrón y les hablé de todo y entonces la fe es, sí, es que dijo él esto y esto y esto y esto. Lo mejor que sea la palabra, que la palabra es la que aumenta tu fe. Vámonos para adelante, echándole velocha. ¿Alguien leyó Juan 6:63? Sí, ¿verdad? ¿Ya lo viste? Ah, pues echa ahí. ¿6 qué? 63. Necesitamos ser espirituales si vamos a estudiar la Biblia. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si las palabras de Cristo son espíritu y son vida, ahí es lo que Él está diciendo. Entonces, cuando yo las predique, debo de tener mucho cuidado de no taparlas con sabiduría humana.
porque si no, ahogo la claridad de la palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando pega la palabra de Dios, o sea, a veces una frase de la Biblia, por un te deja así, es palabra de Dios. Y a veces le queremos pensar más de lo que está escrito y le damos y tratamos de explicar una hora un versículo. Mejor ocupa la hora para meterle más versículos y que la palabra de Dios siga pegando. Vámonos más para adelante. Necesitas ser espiritual para predicar las cosas espirituales. Necesitas consagración. Éxodo. Desde el 28. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y creyeron el pueblo en aquel día como... No, a ver, repite, no creyeron. Sí. Ok, y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y creyeron del pueblo... No creyeron. Cayeron. Sí, porque si hubieran creído hubiera sido otra historia totalmente ahí. Otra vez, porque estás predicando, chavo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre nosotros. ¿Qué pasó ese día? Que estaba el pueblo desenfrenado haciendo estupideces. ¿Y sabes qué? Dijo Moisés: los que estén del lado de Jehová, párense aquí conmigo. Y se pararon todos los de la tribu de Leví. Y les vayan y maten a todos los que están y sacaron su espada. Mataron a su mamá, mataron a su primo, mataron a sus hijos, porque esa gente estaba adorando a Satanás. Y dijo: definan de qué lado están. Y ese día los levitas, los de la tribu de Leví, por eso es que ellos terminaron siendo la orden sacerdotal, porque ellos se consagraron para Dios. ¿En qué? Se consagraron en sus hermanos, en sus hijos, en sus mamás, en sus primos. Se acaban ustedes de consagrar, es decir, ustedes dijeron: prefiero estar del lado de Dios que seguir con mi mamá, que está adorando al diablo. Prefiero estar del lado de Dios que estar con mis hijos que quieren adorar a Satanás. Eso es consagración. Si tú quieres predicar la Biblia y que haya poder, vas a tener que consagrarte. Dices: ay, no inventes, tampoco voy a ir a matar a mi primo. No. Hoy día, nada más el Señor dice: si tú amas más a padre, hermanos, hijos, tierras que a mí, no eres digno de mí. ¿Quieres consagrarte a Dios? Vas a tener que toparte con que tu familia, tus hermanos, tus primos no creen lo mismo y te dicen: no, es que exageras. Tu esposa te dice: ya, o sea, ¿no vas? No, ¿por qué vas a ir? No. Mujer, perdóname, voy a ir. Es lo que voy a hacer, a esto me dedico. Llévame a pasear. Llévame a pasear, porque vamos a ir a la iglesia, dice la hermana Julia. O sea, no, discúlpame, esto es lo que hago, a esto me dedico y voy a ir a predicar. Perdóname, mujer, más bien acompáñame, vete, vamos. Ya voy a ir. Bueno, mujer, ven un poquito. Y ve a hacer lo que tienes que hacer y conságrate a Dios. Conságrate a Dios, porque si no, no vas a ser un predicador con poder. Si te vas a estar preocupando de que tus hijos te dicen: ay, pa, o sea, no estás con nosotros, pues, discúlpame, hijo, eso es a lo que me dedico. Ahora, obviamente, dale a tu familia tiempo también, busca la manera, pero si el llamado te aclama, vas. Y a mí me ha pasado en el ministerio. En el ministerio he ido a hacer cosas en donde ni siquiera tenía que ir, y la verdad eché a perder haber pasado tiempo con mi esposa y mis hijos, nomás porque yo sentía que yo debía de ir, pero realmente no me estaba diciendo el llamado que fuera. Pero cuando está el llamado, hasta tu familia va a decir: no inventes. Si Dios te dice que vayas, pues vas. Y por eso mi vieja de repente me dice: pues yo no sé, yo no quiero ir. Pero si estás seguro que Dios te está diciendo, pues voy. Porque te va a estar fregando como un año y medio, pero voy.
Eso no lo dice, eso viene en letras chiquitas. Capten, hermanos, literal. La consagración quiere decir que cuando hay que ir, hay que ir. Te vas a consagrar a Dios y quiere decir, hermano, más bien que aunque tu esposa no quiera, vas a jalar. Hay un hermano allá en Puebla que, y ojalá vea el video de ese animal irracional, que lo quiero mucho. No hay otro. Y este hermano, hermanos, tiene el don de profecía perro. Dios se lo dio. O sea, él se para y yo me quedo. En serio, predica. Y aparte de que predica, él le pidió a Dios ser su poeta también. Entonces cuando él se para, chavo, tú escuchas y tú estás oyendo y dices, habla. Y aparte que tiene el don de presidir, te atrae, pero tiene un problema. Hasta el día de hoy no quiere consagrarse. Y como no se consagra, no sirve para nada. No se quiere ir a predicar la palabra ni siquiera un fin de semana a otro lugar porque extraña a su esposa. En serio, esto es neta. O sea, me dice, no, le he dicho cuántas veces, vámonos a la sierra, brother. No, hermano, es que es fin de semana y pues yo estoy acostumbrado a estar con mi familia los fines de semana. Termina la reunión y vamos a comer barbacoa. Estoy hablando de Dani. Me encantaba escucharlo predicar cuando estaba empezando a caminar en su vida con Dios. Nunca se quiso consagrar. ¿Y sabes qué pasó? Como no se quiso consagrar, terminó en el hoyo. Conságrate, hermano, si vas a predicar la palabra de Dios. Punto 3, tenemos que ser expertos en la práctica. Hebreos 5, 12 al 14. Era George. Oye, ¿por qué se fue George? Se fue a chambear. ¿Quién nos lee Hebreos? El primero en encontrar Hebreos 5. Esgrima bíblica. Ya está, Dani lo encontró. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para su máquina, capten eso. Eso tiene profundidad, si quieres algo profundo, léelo otra vez, para así déjanos masticarlo. 5:14. Pero el alimento sólido... Oye, desde el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pausa. Dice, o sea, tú ya era para que estuvieras mucho más avanzado, chavo. Pero otra vez tenemos que regresar al rudimento. ¿Cuál es el rudimento? No tomes chela. Ya no te drogues. Ya no digas mentiras. Ya no veas porno. O sea, chale, no manches. Ahora estás peor. Ahora te drogas, te chelas y ves porno junto. O sea, dices, chale, o sea, quedaste peor. Ya era tiempo que tú pudieras haber avanzado, pero no puedes tomar nada sólido porque no eres capaz. Te da diarrea, te da chorrillo y no sirves. No puedes, o sea, dale a un bebé un pedazo de carne, se ahoga y se nos petatea. Sigue, hermano. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso tienen los sentidos espirituales abiertos. Es como a lo mejor dice uno, no, pues yo, vamos a hablar del gimnasio de Ángel, que va al gimnasio y alguien se siente y quiere hacer el predicador y le pone 5 kilitos de cada lado. Pero a otros que nos gusta ese aparato en el gimnasio, porque esos somos predicadores, le metemos 40 o 45 y lo jalas.
porque está experimentado en el uso. Mucha gente no puede ni siquiera servir a Dios con la palabra, porque ni siquiera puedo madurar las cosas básicas. Si tú no maduras las cosas básicas, no sirves para ser un profeta. Neta. El don de profecía puede ser que Dios te lo dio, pero nunca vas a ser útil con ese don porque no te has experimentado en el uso de tus sentidos espirituales despiertos, porque no has podido comer algo sólido, porque sigues batallando con dejar de ver porno, sigues batallando con dejar de robar, con dejar de mentir, con dejar de estar diciendo groserías. Y dice Dios, o sea, no me sirves. El día que madures esa parte, ya te puedo dar algo más sólido, porque la neta, y la mayoría de la gente le pasa esto. ¿Sabes que ya pues yo ya ahora como que me aburrí, como que no le veo nada más así profundo, algo que me llegue, ¿no? Así me han dicho. No le veo nada, o sea, no me así que diga su madre. No, ni va a haber para ti. Porque eres un chamaco pedorro que no ha podido llegar al punto de madurar esas estupideces y de decir, ya no voy a estar haciendo esas estupideces. Y cuando tú las maduras y empiezas a experimentarte en que ya no haces esos pecados que eran tan básicos, Dios dice, ya estás listo para lo que sigue. Y te va a dar algo más fuerte. Y ahora vas a tener que luchar con esas cosas. Y cuando las madures y por el uso tengas tus sentidos experimentados, Dios te avanza más. Y el punto es que Natán tiene de Dios el tanto que quiere y no tiene más por estúpido. Y estoy donde estoy por estúpido. Y si quiero más, depende de lo que yo decida hacer con lo que ya sé hacer, y parar de hacer lo que ya sé que debo parar de hacer y avanzar al siguiente nivel. Como cuando jugabas Mario Bros. Ya sabías que le tenías que hacer A, B, C, 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 A. Y con eso matabas a dragón. Pero llegabas y te emocionabas todo y decías, te mato, y otra vez empezamos a hacer. Sí, hasta le hacías así. Y pensabas que así matabas al dragón. No. En serio, así estamos en nuestra vida espiritual, y por eso Dios no te usa para predicar. Porque cuando ya llega el momento en que Dios diga, a ver, vamos a ver si ya puedes pasar de nivel, y ahí viene la tentación, y dice Dios, sale, regrésate, no tengo nada que decirte todavía. Llega el momento y otra vez empiezas a gritar pestes, empiezas a enojarte, empiezas a decir groserías, empiezas a viciar mujeres, o sea, y dice Dios, ok, seguimos sin expertos, seguimos sin hábiles, no sirves. Hay que avanzar. Y entonces pasa lo siguiente, el diablo te hace una propuesta. Lo que tú necesitas es ir al seminario bíblico. Si tú realmente quieres crecer en tu caminar con Dios, necesitas ir a sentarte a los pies de esos grandes seminaristas que nunca han hecho nada más que estudiar libros, y que saben mucho acerca de libros y te pueden enseñar lo que ellos estudiaron de los libros de otro que estudió libros. Y entonces tú vas a ser uno más en ese grupo de personas que saben estudiar libros. Y que cuando yo salí por primera vez para Perú, el director de un seminario bíblico, y él daba clases, era el director, y encima era el que estaba como maestro titular de la sección de misiones. Y yo ya me iba de misionero ahora a Perú, y me llamó, oye, quiero platicar contigo, oye, te voy a enseñar esto, y me empezó a decir, debías de leer esto, debías de leer todo, y yo lo estoy escuchando, y pues él es el mero hermano de misiones. Oye, ¿y tú a dónde has ido de misionero? Bueno, hermano, la verdad es que nunca he ido yo, pero tenemos bastante información que te puede servir. Y agarra tu información y... No le dije, pero sí lo pensé, y dije, chale. Y en eso se ha convertido la iglesia, en gente hablando de lo que se debe de hacer porque estudiaron lo que otro habló de lo que se debía de hacer cuando él no lo hizo porque escuchó a otro que lo hizo tal vez. A ver qué día
nosotros decidimos graduarnos de las babosadas de que no puedo avanzar y brincar del nivel niño y puedo superar y pases a un nivel espiritual de hombre o mujer madura que por el uso ya tiene experimentado sus sentidos espirituales para que cuando ya viene la tentación dice, esto es patronando, hoy no trueno y jales por acá. Y eso requiere mucha humildad. En muchas ocasiones requiere callarte la boca y decir, sale de camino. Habrá ocasiones que a lo mejor tú estás en oración y estás bien clavado y estás buscando a Dios y de repente, oye, que me y dice, a ver, cállate, estás buscando a Dios, ¿no? Ándate. Y tienes que buscar a Dios, tienes que meterte con Dios. Hay que superar, hermanos. Deuteronomio 29, 9. Debemos de ser expertos en la práctica. Échale, brother. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No cierres tu Biblia. Todavía aguántanos. Chavos, Deuteronomio, anótenlo, Deuteronomio 29, 29, porque de repente te vas a topar con cosas que no entiendes. Te vas a topar al ir predicando con cosas que dices, changos, ¿y esto qué? ¿Y esto qué les digo de acá? Oye, y te preguntan, hace ratito en la mañana, alguien se nos acercó a los que estábamos ahí, en la tarde acabamos el servicio y nos dijeron, oye hermano, y eso de Apocalipsis de los seres vivientes, ¿quiénes son? ¿Qué son esos seres vivientes? Y los ancianos que están ahí, ¿qué son? O sea, viene motivado el chavo, ¿no? Y me lateó porque se ve que está leyendo. Explícanos, ¿qué era? ¿Qué son, hermano? A ver, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No sé qué son esos seres vivientes. No me he revelado. No me ha sido revelado. Es secreto. Solo sé que están los seres vivientes. Sé que en Ezequiel habla de otros seres vivientes diferentes y que hay toda clase de seres raros y que hay ancianos que están alrededor del trono y no sé más. Lo único que puedo decirles y fue lo que le dije, o sea, yo no sé qué son, o sea, no te puedo decir exactamente qué son, pero sí creo en un Dios que ha creado seres de toda clase. Si aquí en la tierra tenemos tan solo insectos y animales y todo de toda clase, en el cielo hay unos ancianos. ¿Quiénes son? No lo sé, pero lo único que sí puedo hacer y fue lo que le comenté, yo lo único que sí sé es que un día dice la Biblia que va a haber 12 tronos y en esos 12 tronos van a estar los 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y un día, entonces, a lo mejor pasado el tiempo, en otra ocasión Dios, porque Dios es eterno y Él va a seguir haciendo cosas, a lo mejor de repente va a haber otra creación de Dios en algún lugar leyendo, y vi en el cielo y habían 12 tronos con los 12 apóstoles, y eran para juzgar a las 12 tribus de Israel, y a lo mejor alguien va a preguntar, ¿y qué son los apóstoles? Va a tener que responder, no sé. O sea, no lo sé, pero están los ancianos, están los seres vivientes, están los apóstoles, probablemente alguna creación que Dios hizo y son los más perrones de esa creación. Pero eso es una probabilidad. Pero no está, y a lo que voy, pero en serio, a lo que voy es que, ¿para qué voy a querer inventar? Pues es que como tiene cara de león y tiene alas, y empiezas tú a querer dar tu explicación, pues las alas simbolizan ángeles y los leones, esa ha de ser una cruz entre Dios y un ángel. O sea, no empieces. No digas tonterías, nomás no lo sé, porque es algo secreto. Un día estaremos allá, no te metas más profundo de lo que puedes porque no sabemos nadar todavía. Y nos vamos a ahogar y vamos a terminar haciendo una secta o un culto raro, en donde termina la gente adorando a ángeles, y lo dicen Colosenses. Porque como no entienden, entonces empiezan a adorar lo que no entienden. No, nada más lo revelado es para nosotros, para nuestros hijos. Y lo secreto es de Dios, y ahí me quedo, y párale. No, pero oye, pero a ver, dime, ¿qué es? Así tú ¿qué dices que es? No sé. Déjalo ahí. Vámonos de volada. Nos quedan 15 minutos para irnos a dormir este domingo. Tips de estudio.
pasa con un hijo de un hermano que viene a la iglesia desde las 8 de la mañana, cuando da cuarto para las 9? Eso. Está lleno del gozo del Señor. Rebosa su corazón de alegría, es bienaventurado. ¿Sí o no, Matías? Sale. Tips de estudio de volada, chavos. Un buen estudio sistemático, y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a estudiar la Biblia. Incorpora al menos estos 3 elementos. A, observación. Cuando lees, tienes que ver qué dice, tienes que observarlo bien, tienes que respetar las comas, tienes que respetar los puntos, porque por ejemplo los testigos de Jehová le quitaron ciertas comas a la Biblia. Una de ellas que le quitaron está cuando estaba Jesús junto a la cruz, con los 2 a sus lados, y que aquel que está al lado de Cristo le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy, coma, estarás en el paraíso conmigo. Como le cambiaron, le quitaron la coma y la transportaron. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Y cambia toda la doctrina, ¿eh? Con esa coma cambia toda la doctrina. ¿Por qué? Porque ellos creen que tú te mueres y te mueres como un perro, y que estar ausente del cuerpo no es estar presente a Dios. Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente a Dios. Y Jesús le dijo al que estaba junto a él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo bajó en ese momento a las partes más profundas de la tierra y se llevó con él la cautividad. Los testigos de Jehová no creen eso. Ellos le cambiaron, y ellos dicen que Jesús dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, algún día vas a estar conmigo. Porque ellos dicen que algún día ya las cosas van a ser diferentes. Y en ese día, cuando no, aprende a respetar comas, aprende a leer la palabra, aprende a observar la lectura. Y para no decir se convirtieron, se cayeron. O sea, literal necesitamos leer, y cuando lo leemos, y digo, yo soy culpable de lo mismo, yo muchas veces leo chueco, entonces tengo que volver a leer, Entonces cuando vas a predicar un pasaje, léetelo unos 20 veces si quieres, para que lo entiendas. Obsérvalo. Interpretación, saber qué significa. Para eso necesitas tener un tumbaburros o doble, o sea, un diccionario, pues. Johan ya lo carga ahí en su mochila, ya lo vi. Entonces cuando tú estás leyendo y no entiendes una palabra, la buscas en el diccionario para que puedas saber qué significa, para que tu lectura sea entendible y no vayas a malinterpretar algo. Y necesitas aplicación. ¿Las versiones de la Biblia? Ahí les va. De hecho, en cuanto a versiones, yo soy medio delicado, la neta. Hay un montón de versiones y otras son perversiones. Les voy a decir por qué me hace un poquito de ruido ciertas Biblias. Lo que tenemos, por ejemplo, la versión 1909 o la Biblia del Oso, que es más vieja. Hay versiones antiguas de la Biblia que realmente nunca buscaron lucrar. Por ejemplo, la versión 1960 también no buscó lucrar. Fue una adaptación de pasar el lenguaje un poco más actual. Pero hay muchas Biblias que simplemente salieron porque se volvió un negocio. Por ejemplo, la versión NBI, que trae el doctor, la nueva versión internacional. La verdad os hará libre. Yo nomás les voy a decir algo. Los hermanos que pusieron las Biblias en nuestro idioma eran hermanos que arriesgaron sus vidas. Fueron hermanos que fueron perseguidos, azotados, algunos quemados en la hoguera vivos. O sea, fue horrible. Tuvieron que estar escondidos en galeras tratando de traducirla porque nos llegara la verdad. Y de repente, cuando una editorial decidió hacer una venta de una Biblia más actual, más moderna para todos, fue una editorial que estaba buscando varo y contrató a gente. Y ya más, yo con esto nomás ya no me lateó, porque ni siquiera se fueron a los escritos originales, simplemente agarraron versiones que ya estaban y lo trataron de actualizar. Entre esos, en la NBI había una lesbiana que fue de las principales encargadas
y dices, chale, pues yo como que prefiero mejor no meterme ahí, porque hay gente, y de hecho hay gente que se dedica, Randy, a estudiar las versiones y decir cuál es buena, cuál es mala, y hacen todo un diablizado de este asunto. Y la neta es que empiezan a decir, y te dicen, este texto le cambiaron, a este párrafo le quitaron, a este otro le movieron, y sí, hay muchas cosas cambiadas. Yo, la neta, pues me quedo con la 1909 o la 1960. De hecho, yo la compré hace tiempo, pero hice un análisis. Los de la editorial son dueños de Fox y de canales pornográficos, se hizo una mezcla ahí de empresarios. La otra, hay muchos versículos que los quitan, en donde dice que este género sale con oración y uno no viene. Y ahí yo tengo anotado varios que los quitaron. Y entonces, bueno, yo la compré para estudiarla, pero cuando empecé a ver que había versículos que no están, digo, wow. Y creo que esos son los que están sacando la Biblia de la inclusión, del género. Entonces, sí hay que tener cuidado. Sí, de hecho, no, yo no gano nada, pero hay una caja con Biblias de estudio versión 1960 allá arriba. O sea, neta, editorial Liga Bíblica, que son empresarios que nunca buscaron lucrar, al contrario, han dado de su dinero para que esas Biblias que podemos comprar te toquen a como una tercera parte de lo que cuestan. Están en 195 o 200 por ahí. Están regaladas. Entonces, del doc sí queríamos desde el otro día, entonces para los que necesiten una, se las pasamos, que nos anoten. Recogemos su Biblia vieja y se la damos en una nueva. Eso es lo mismo, no sé ni quién lo hizo, no tengo nada en contra de ella. La traducción al lenguaje actual, pero básicamente es otra vez, no es una traducción que se va a los originales, sino es de lo que tenemos, le ponen lenguaje actual. Y ya traen un lenguaje inclusivo, con muchas partes donde decía ellos lo ponen por las personas. O sea, más generalizado. Sí, porque de repente, o sea, para consultar, agarrado de trabajar en lenguaje actual y como que 3 versículos te lo hacen como sí. Y digo, pues sí, lo entiendo. Ahí te va un dato interesante, Angie, y esto va para los versículos, el orden de los versículos y capítulos no existía en los manuscritos originales. Eso no debería de asustarnos. Realmente los escritos originales nada más vienen como un escrito corrido, completo. Pero hubo una ocasión en la Edad Media en que un rey quería que se arreglara eso porque no podían leer, y entonces fue a Siria de volada que empezaron a ponerle versículos, capítulos, y por eso lo vamos a ver 5 minutos. Los títulos que vienen en tu Biblia, esos tampoco son inspiración de Dios. Unos títulos que vienen en su Biblia son de la editorial, otros por eso en unas Biblias viene un título y en otra viene otra. Entonces, si tú quieres predicar y les dices, hermanos, y hoy vamos a ver esto, y das el título que está ahí escrito, no estás diciendo la Biblia. No, esos títulos no son, esos son lo que la editorial puso como para que tú tuvieras una idea de lo que habla ahí. Pero sí, que los junten o no, da igual, pero que le cambien sí está más grueso. Y la neta, yo me quedo, estará antiguo, será lo que sea, pero quieras que no, digo, esto ya nomás es muy justo. El lenguaje que utiliza a unas Biblias hasta le da presencia a la palabra, hasta le da fuerza, y hasta puedes predicarlo con autoridad. Y digo, no estoy diciendo que esta es la única versión, porque cuando tú vas a agarrar la Biblia en inglés, no hay versión Reina Valera, porque los que tradujeron los manuscritos originales los tradujeron a inglés, y entonces ahí está la King James, que es buena Biblia. O de repente te vas a los alemanes y la Biblia que está bien, que es la más apegada, es la que tradujo Martín Lutero, y no es ni la Reina Valera ni la King James, sino es la de Lutero, hermano. Oye, decías algo con los chavos, con la generación Z, con el internet. Yo de repente abres tu Biblia electrónica y te aparece un chorro de versiones. ¿Qué es a mi percepción? Que eso es para confundirte. Porque si
tú te acuerdas y te metes a la historia, pues había una sola versión. ¿Y qué es lo que hace? De repente te metes y qué es lo que ha pasado, que ves y que dice otra cosa, que dice otro contexto, y de repente empiezas a te puede confundir. Y es lo que hace rato platicaba con aquel. Ahorita en la actualidad tienes muchas elecciones de lados, de carros, de aseguradoras, y ¿qué es lo que pasa? Te confundes y no sabes cuál ser, y quieres jalar de acá, quieres pellizcar de acá, quieres hacerle así, y eso es lo que yo siento que las versiones ha sido una trampa del enemigo, para que te pierdas, no prepares un bosquejo y estés jalando de la NBI, de la NTV, de la Dios habla hoy, y empiezas a hacer y después no sabes ni qué te dijo Dios, ¿no? Porque no te metes a la... Y hablando derecho, confirmando más lo que está diciendo el hermano, chavos, por eso le estoy diciendo, tú puedes agarrar la Biblia, Reina Valera, no tiene copyright. O sea, tú podrías, si tú quisieras, puedes agarrar la versión 1909, que es la que tiene un lenguaje un poquito más antiguo que la revisión 60, y tú puedes ir a una casa de impresión y decirle, quiero que me imprimas esto. No hay derechos de autor, porque el autor lo dejó abierto a todos. En cambio, agarra la NBI, agarra TLA, agarra la versión de las Américas, Dios habla hoy, y todas esas hay alguien haciéndose rico por la palabra de Dios. Y envenenarlo. Sí, por eso, pues yo me quedo con la 60, por ahí, al menos no me confundo. Sale, de volada, ya para cerrar, porque nos falta ver un tema completo antes de irnos hoy. Dice, la aplicación, el último es aplicación, hacer. ¿Qué me pide Dios que haga? Entonces cuando tú vas a hacer un estudio sistemático, ahí te va, de volada, grábatelo. Debo de observar qué dice. Debo de saber interpretar lo que debo de hacer. Y después voy a aplicarlo a mi vida. Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios, para ponerla por obra y ya después para enseñar. O sea, ese es el sistema. ¿Quieres realmente ser un predicador que Dios use? Preparas tu corazón, como en oración. Si hubieras estado en mi secreto, habrías hecho oír mis palabras a mi pueblo. 2, para inquirir la ley. Entonces empieza a estudiar, escudriña las escrituras. Gracias, amigo, porque, espérame, quiero otro. Porque en ellas os parece que hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñas. Ahora lo aplico. Ya que lo apliqué, ahora ya puedo enseñar. Así funciona. ¿Quieres predicar algo que funcione? Prepara tu corazón para que Dios te hable. 2, ponte a estudiar. 3, lo que estudiaste, aplícalo a tu vida. Y 4, ahora sí párate y enséñalo y Dios hasta te va a usar. Y no vas a estar diciendo, chin, es que no me acuerdo cómo era, chin, ya se me olvidó y estás parado queriendo de recordar tu bosquejo y ya te perdiste, ya no sabes ni dónde vas, pues porque no era lo que salía de acá todavía. Era lo que plasmaste en una hoja. Pero cuando eso que tú plasmaste en una hoja lo vives, a lo mejor ya ni la hoja la tienes que usar porque ya sabes lo que sigue, porque este paso me lleva después a este y este otro paso me lleva a este, entonces te puedes parar y pam, pam, pam y se empieza a decir, porque ya está acá. ¿Sí me siguieron con eso para cerrar? Entonces ya nada más para terminar esta noche, página 6, se queda de tarea. Esta página se queda de tarea. Vas a tener que tomar tu Biblia de estudio que vas a comprar hoy. Chavos, si no tienen Biblia de estudio hay que conseguir una. Y digo, no tienes que comprarla de ahí, te garantizo que está barata. Tomas tu Biblia de estudio y hay 8 cosas básicas que vas a encontrar en una Biblia de estudio. Y tu tarea va a ser esta semana identificarla y vas a tener que esforzarte por saber cómo funciona cada parte de la Biblia. Y vas a decir, ay hermano, eso no nos lo puedes explicar. No, para eso la Biblia de estudio te dice las primeras hojas cómo puedes usarla. Y entonces lo que vamos a hacer la próxima semana, al azar vamos a hacer que alguien se pare y nos explique los títulos de la porción bíblica.
que alguien se pare y nos enseñe cómo usar las referencias bíblicas, que alguien se pare y nos hable acerca de los comentarios que se encuentran en esa Biblia de estudio. Van a buscar en la Biblia de estudio si tiene una sección de profundizando y hablarnos acerca de qué es eso. La introducción a cada libro. Ustedes de repente han de pensar, porque el hermano Natán tiene sus fechas de la Biblia bien perronas, que nos dijo hace rato que en el 633 antes de Cristo y el otro era 730 antes de Cristo. Pues, ¿qué creen que estoy haciendo cuando estoy predicando? Y le doy vuelta a la Biblia, me voy a la página de introducción y digo, 730. Y mientras ustedes están buscando, voy a la otra, 630. Y entonces en la Biblia nos dice que en el año 700... Sí, para eso te sirve una Biblia de estudio. Yo no estoy aquí para pararme para hacerles pensar que yo me sé todo. No. Aprovecho lo que otros hermanos que son historiadores han hecho y viene ahí escrito, entonces, chicos, ya de algunos ya te lo sabes de memoria de las veces que lo haces. Por ejemplo, Gálatas escribió 56 años después de Cristo. Pero eso ya es porque ya te habituaste a predicar y ya sabes fechas. Pero por ejemplo, la que les di hoy de 630 y 730 no me la sabía. Pero dije, a ver, ¿cómo fue? ¿Por qué les voy a decir eso? Y mientras ustedes estaban ahí, que son lentos para encontrar versículos, encontré los versículos, encontré las fechas y quémelos a pantalla. El punto, hermanos, es que así funciona. Entonces, la página de introducción a cada libro, escúchenme, lean mínimo 3 páginas de introducción del libro. Cuando tú llegas a Jonás, antes de que empiece el libro de Jonás, te dice, autor, ¿en qué año? ¿A quién le escribió? ¿Qué estaba pasando en la época? Y todo eso te da un panorama histórico de lo que estaba ocurriendo cuando Jonás estaba predicando. Y eso está en tu Biblia de estudio, conócelo. Nos van a pasar a alguien a explicar la tabla de pesos y medidas y la de dólares. No, la de pesos y medidas, hablando de que cuánto pesaba un ciclo, cuánto medía un codo, un palmo, porque de repente no sabemos un estadio, 5 estadios, y te imaginas un estadio de fútbol y no es la idea es de americano. Pero la idea es que agarres la Biblia de estudio y empieces a encontrar, de hecho Russo tiene una de esas. Sí, tú ya sabías que era de estudio, ¿no? El ruso va un paso adelante. Los rusos son perrones. Esta es la Biblia, nomás que el ruso no la ha cuidado mucho. O la ha usado mucho. No, ¿quieren ver una Biblia usada? Agarren la de Joaquín, no tiene ni el año y esa Biblia está más usada. Esta está nueva. Esa está nueva. En serio, agarren la Biblia de Joaquín y se van a quedar de a 6. Está nueva. Y está nueva. La ha notado, la ha releído, le ha puesto colores de lo que significa una cosa, de lo que significa la otra. Por eso te digo, si tú piensas dedicarte a esto, empiézate a meter a la Biblia. Chavos, esta Biblia devocional de estudio va a tener pesos y medidas, una tabla de pesos y medidas, va a tener concordancia, la concordancia está al final, un índice de temas. A ver quién nos puede diferenciar el índice de temas de la concordancia y nos explica de qué 8 días. Y de repente, si no tienes esta, a lo mejor tienes otra y tiene otros extras. Hay quienes traen la Biblia de Eric, que es la Biblia Braille, y esa viene con más ayudas. ¿Hermana? Yo tengo la de Dios habla hoy. Pues está bien, o sea. Y yo tengo chicles de menta, ¿les gustan? Y las adoraditas. Hermanos, miren, en buena onda, ya para cerrar. En buena onda, no importa. Sale, ya vamos a cerrar. Es Eric, sí, cierto, no es Dani. Ya para cerrar. En realidad no importa bien qué Biblia tengas. Preferible que uses con una versión que no lucra, convendría. De tarea queda la página 5. Tú mismo vas a tener que escribir abajo de cada punto qué es lo que entendiste que es esa parte. En la página 6, selección 5, página 6, vas a tener que escribir en cada espacio lo que tú entendiste que era eso de tu Biblia. Y te vas a parar y lo vas a exponer. Voy a predicar.
Y a partir del próximo domingo vamos a empezar a aprender a preparar bosquejos bíblicos. Entonces, ya vimos lo básico y vamos a entrar a más profundidad. Cerramos en oración y si alguien necesita una Biblia... No lo veas porque no le cuento. Oye, Martín, despídenos en oración. Oye, préstame tu Biblia, bro. Alguien necesita. Esta Biblia tiene ¿cuántos meses? Menos, carnal. Chavos, esta Biblia ya está anotada, subrayada con colores. De todas partes. Por todas partes, chavos. O sea, de a 6. ¿Qué significa eso? ¿Balancearon esta Biblia o qué rollo? Él entiende. Esa es la idea. Que tú puedas tener tu Biblia y tú te entiendes. Por ejemplo, algo que le decía a hermano, yo por ejemplo en el libro de Hechos tengo subrayado de amarillo lo que hizo el Espíritu Santo, de verde lo que hacía la iglesia. O sea, tú empiezas a hacer tu código de colores y entonces de repente tú estás predicando y tú ya conoces tu Biblia de estudio. Y quizás cuando abres tú ya sabes qué son tus colores y puedes hasta estar predicando y te llega otro que habla acerca del cielo, porque lo abriste y ahí está y puedes hablar. O sea, usa tu Biblia, es tu arma, es tu espada. Despídenos, Joaquín, va. Cielo, Padre, te doy gracias, Señor, en el día de hoy porque estamos conviviendo con los hermanos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado, nos has traído en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque siendo yo, Señor, inentendible de todo lo que tú mandas, Señor, aquí estoy porque puedo seguirte, Señor, pero igual tus caminos, Señor, derechos. Gracias por de corazón a todos, hermanos, todo lo que hemos leído hoy, Señor, con el hermano Natán. Que no se nos olvide, Señor, y lo guardemos para siempre en el corazón, Señor. En el nombre de tu Jesucristo, te doy la